ustedes, Monseñor Antonio Camilo González y Juan Peña. Bienvenidos. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta segunda etapa de este programa Custodia del Corazón. Y como ya han escuchado, pues me toca a mí acompañarle a usted, Excelencia, en la producción de este programa, obviamente en la conducción de este programa. Y qué bueno, Monseñor, porque tenemos que prepararnos para saber custodiar nuestro corazón. Así es, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ya próximo a la Semana Santa, que tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Por eso vamos a comenzar con una oración. Y qué mejor oración que la oración, un himno de víspera para este tiempo de Cuaresma. Amén, Excelencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es un combate. Las armas, oración, limosna y vigilia por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros. Esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito himno, Excelencia. Es un himno del oficio de vísperas de este tiempo de Cuaresma. Muy con bonito. Una invitación a seguir los pasos de Jesucristo y abrir el corazón a la conversión. Que diría yo también sería uno de los medios para nosotros proteger nuestro corazón también, siguiendo los pasos de Cristo. Sí, de modo que el corazón es como la interioridad de la persona. En la Biblia es la interioridad de la persona. No es solamente el órgano, vamos a decir, físico que bombea la sangre para el cuerpo, sino es el interior de la persona. El corazón se contrapone a la carne y al fin y al cabo que el corazón también es de carne, de músculo. Pero en el concepto bíblico, el corazón es vamos a decir, la contraposición a lo material, a la fuerza. Exacto. Y entonces, por eso es importante que en este tiempo de Cuaresma abramos nuestro corazón, nuestra vida, para recibir el mensaje del Señor y sobre todo para recibir la conversión, el cambio de vida, seguir a Cristo, pero no con criterios mundanos, sino que el corazón significa el cumplimiento de la palabra de Dios, como María, que abrió su corazón a la palabra de Dios y se obró en ella el nacimiento o la concepción del niño Jesús. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo de Cuaresma, para que la palabra de Dios nos fecunde y nos transforme y nos ayude a cambiar de actitud, nos ayude a ser seguidores de Jesucristo. Pues qué bueno, Monseñor, qué bueno que en la introducción de este programa pues usted nos da esas orientaciones muy importantes y que esperamos más naturalmente en el desarrollo del programa. Señores, esto es un programa que lleva por nombre Custodia del Corazón, en la segunda etapa, a propósito del libro de bolsillo que el Papa Francisco nos ha regalado para que nosotros podamos hacernos acompañar en este tiempo de Cuaresma. Y de inmediato pues vamos a conocer la naturaleza que va a regir toda esta producción durante este tiempo que compartiremos con ustedes en este programa Custodia del Corazón, segunda etapa con Monseñor Camilo. Custodia el Corazón es un libro que regaló el Papa Francisco a fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el 22 de febrero del 2015 para vivir a plenitud la Cuaresma. Fue otorgado en versión italiana y hace poco fue traducido al español por Así Prensa. El Santo Padre señaló que la Cuaresma es un camino de conversión que tiene como centro el corazón. Nuestro corazón se debe convertir al Señor. La humanidad necesita justicia, paz, amor, y solo los podrán tener volviendo con todo el corazón a Dios, que es la fuente de todo esto.
Por esta razón, el nombre de Custodia el Corazón, con el objetivo de fortalecer el crecimiento espiritual de los cristianos. La portada hace referencia a Jesús el Buen Pastor con la ilustración de un fresco de las catacumbas de San Calixto que lo representa con una oveja sobre los hombros y otras dos que orientan su cabeza hacia él. El libro recopila algunas enseñanzas de Jesús y los contenidos esenciales de nuestra fe, como las bienaventuranzas, el credo, las virtudes teologales, los pecados capitales, los preceptos de la Iglesia, los mandamientos de la ley de Dios y un examen de conciencia para una buena confesión, entre otros recursos. Muchísimas gracias, señores. Ahí vemos el contenido que vamos a estar desarrollando con ustedes en este programa Custodia el Corazón, a propósito del libro de bolsillo que el Papa Francisco nos regala para nosotros poder, ponernos al día, ¿verdad que sí, monseñor? En este tiempo de Cuaresma, próximo a la Semana Santa. Pero como dicen por ahí, monseñor, machete y gilet con el tema, ¿verdad? A ver qué usted nos trae. Exactamente. Precisamente el Papa define su intención cuando dice que este libro recopila algunas enseñanzas de Jesús y los contenidos esenciales de nuestra fe. Sí. Pudiéramos decir como que el Papa quiere que uno repase el catecismo, la doctrina cristiana, para acercarse uno naturalmente más a Jesucristo y recibir su palabra, y esa palabra en nuestro corazón lo va transformando y se convierte en el llamado a la conversión, es decir, el arrepentimiento y el cambio de vida, y el cambio también sobre todo de pensamiento. Por eso las prácticas de este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa es primeramente la oración. La oración que no es solamente yo decir palabras dirigidas a Dios, que está muy bien, sino que la oración es también esperar que Dios nos hable a nosotros. ¿Sí? Por eso María recibió el anuncio del ángel Gabriel. Por eso también Jesucristo, pues a sus apóstoles les habló. De modo que es importante la oración contemplativa, que quiere decir que uno está a la expectativa del mensaje de Dios. Dios es el que sabe, Dios es el que nos dirige, Dios es el que nos salva, entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él para que esa palabra nos toque el corazón, nos cambie la vida y nos lleve a la conversión, a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con la comunidad, a reconciliarnos con nosotros mismos y sobre todo a reconciliarnos también con la humanidad y hasta con la naturaleza. Con la naturaleza. Eso lo dice el Papa en el mensaje inicial de la Cuaresma de este año 2019. Pues, señor, pareciera entonces que es responsabilidad de nosotros custodiar el corazón, sí, nuestros corazones. Bueno, tenemos también que poner la precaución, porque Jesucristo no viene a salvar porque no se quiere salvar. Jesucristo no lo obliga y lo salva a Él, sino Él es el que nos salva, pero uno tiene también que poner de su parte. Precisamente la parábola del hijo pródigo, que en estos días se reza, se lee en el Evangelio, sí, del domingo, pues es el llamado a la conversión. Y esos dos hijos que crecieron a la sombra de su padre y que recibieron todo de su padre, vienen a representar la persona que acoge la palabra de Dios y la persona que aparentemente la acoge, pero no, como decir, no la digiere esa palabra y no la transforma en vida, sobre todo libremente uno cumpliendo la voluntad de Dios, como lo hizo la Virgen María. El Señor ha hecho en mí maravilla,
Gloria al Señor, la Virgen Santísima. A propósito de la Virgen Santísima, monseñor, ella lo cogió todo y lo guardó en su corazón. O sea, como ella desde el silencio, como usted decía, la oración contemplativa, ella lo guarda en su corazón hasta que llegue el momento de comprenderlo. Sí. Porque quizá ese es el detalle, quizá uno no tenga la capacidad así tan abierta como para comprender algunas cosas también. Sí, por eso requiere también orientación, catequesis, que uno lea la palabra, que uno se familiarice con la palabra de Dios, e incluso que uno haga algún curso que le ayude a entender mejor, porque naturalmente la Biblia se escribió hace tantos siglos. Exacto. Pero necesitamos también como acondicionarnos, así como incluso en el español antiguo uno lo lee, el Quijote o otros libros, le parecen como medio raros, hasta que uno le coge el hilo, hasta que uno como que sintoniza, y eso es lo importante. Por eso también se necesita la apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que iluminó a los que escribieron la palabra de Dios y que Dios se la reveló. Pero el Espíritu Santo también a nosotros nos asiste para ayudarnos a entender, a asimilar y a cumplir la palabra de Dios. Algunas cosas que parecen difíciles, como por ejemplo perdonar a los enemigos, todo eso, pero yo solo no puedo. Pero pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos regale esos dones, y entonces uno se le facilita y hasta uno goza, como gozaban los santos en el sacrificio, en el ayuno, en la disciplina, en el seguimiento de Jesucristo, contradiciéndose a sí mismo, porque el mismo Jesucristo lo dice: el que no renuncia a sí mismo no puede entrar en el reino de los cielos. Uno no puede dejarse llevar solamente de sus gustos, de sus deseos, sino que uno tiene que estar abierto al Espíritu Santo. Me llama mucho la atención eso, monseñor, la apertura al Espíritu Santo, y sobre todo ese detalle que usted destaca de que no todo lo podemos comprender, monseñor, y que lo tenemos que guardar. Yo recuerdo, y quisiera que usted me permite, si no me lo permitió, ya yo lo dije, lo voy a decir, pero en una ocasión yo le presentaba alguna inquietud que yo tenía, y usted me dijo: bueno, mi hijo, a veces hay cosas que hay que dejárselas al tiempo, porque el tiempo también soluciona algunas cosas, pero al tiempo no así, que me olvido de ello, sino que te la piensas, que vas al Santísimo, pero que el tiempo te va a solucionar algunas cosas. Y mire, monseñor, después, desde el punto de vista científico ya, hay una resolución de conflicto que es a través del tiempo. Claro. O sea, que para que la gente no diga, ¿verdad?, que sí, que solamente es cosa de la religiosidad, de la fe, sino que desde el punto de vista científico también se analiza. No, el tiempo resuelve cosas también. Incluso la semilla se siembra en la tierra, se moja, pero hay que darle tiempo a que germine, que es un proceso, ¿no es verdad? Sí. Que ella también reaccione, que uno no puede hacerlo todo, sí. Y ni puede uno metérsele a la gente por dentro. Uno le predicará la palabra, lo acompañará, qué sé yo, le ayudará en lo posible, pero el que tiene que dar el paso es él. Y eso mismo pasa con la vocación. La vocación es un llamado, pero tú tienes que responder, tú tienes que dar un primer paso y buscar. No podemos estar esperando que todos nos lo pongan en la boca, o como decían antes, que nos lo pongan en la boca, nos lo ayuden a marcar y nos lo ayuden a tragar. Y después digerir cuando era. Sí, no. De modo que tenemos que poner de nuestra parte. Y de ahí, por ejemplo, San Francisco de Asís, que era tan devoto de la palabra de Dios. A mí me impresionó, yo aprendí a amar la palabra de Dios. Es decir, ese cariño y ese valor que tiene la palabra de Dios a través de San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís, él lo que quería era poner el Evangelio en práctica, vivir el Evangelio. Por eso él dice: la vida de los seguidores será vivir según el Santo Evangelio. El Santo Evangelio. Es decir, que de hecho quería coger el Evangelio como de regla. Sí, exactamente. Sí. Incluso San Francisco de Asís también, deseando dice que cuando él se retiró en una oportunidad en Greccio, y allí para celebrar el nacimiento se le ocurrió como buscar figuras o buscar gente para que... Y él era el diácono, y dice que en el momento de la misa, cuando él leyó el Evangelio y pronunciaba el nombre de Jesús,
como que él lo saboreaba, saboreaba. Se limpiaba con la lengua, Con la lengua como los labios, saboreando, sí, sí. como cuando los gaticos, Sí. por ejemplo, se sacan la lengua y Sí, se saborean. Exactamente. Y las personas también somos así. De modo que qué bueno poder tener ese cariño por la palabra de Dios, ese respeto. Naturalmente, el mayor cariño no estará en que me gusta, ay, qué bonita esa palabra, sino en el cumplirlo, que eso se convierta en vida para nosotros. De modo, por eso San Francisco, en el principio de su conversión, cuando él oía en el Evangelio algo, por ejemplo, que no se podían tener dos túnicas, pues salía de la iglesia para regalar la otra ropa y quedarse solamente con una, para seguir el Santo Evangelio. De modo que la palabra de Dios, qué bueno que nosotros tengamos ese respeto. Me gusta mucho cuando la gente se manifiesta en la iglesia y trata de cumplir y vivir la palabra de Dios. Y se familiariza con la palabra de Dios. Interesante, monseñor. Bueno, pues entonces en esta primera parte, monseñor, como el tiempo pasa rápido cuando uno está hablando de cosas buenas, y qué bueno, monseñor, a la luz de este mensaje que nos envía el Santo Padre, el Papa Francisco, de este librito de bolsillo, Custodia del Corazón, desarrollamos esta segunda etapa del programa que le toca a su excelencia, reverendísima monseñor Antonio Camilo González, sobre Custodia del Corazón, segunda etapa. Monseñor, y hemos aprendido, para ir recogiendo de manera pedagógica, antes de irnos a esta pausa, de que en esta primera parte del programa conocemos que la introspección, mirarse hacia adentro, la oración y la confianza en el Espíritu Santo, pues nos puede dar un buen fruto o nos puede conducir bien a nosotros tener las herramientas claves para nosotros de una manera especial, pues custodiar nuestro corazón. Tras la pausa vamos a seguir conociendo más herramientas, más consejitos que nos trae su excelencia en este programa especial de Cuaresma que nos conduce a Semana Santa 2019. Vamos a la pausa, no se muevan. Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019. La creación, expectante, está aguardando a la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. 3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Segunda carta a los Corintios 5:17. En efecto, manifestándose, también la creación puede celebrar la Pascua, abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Esta impaciencia, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir, cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón.
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece, y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Marcos 1 del 12 al 13, Isaías 51, 3. Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Ya regresamos con Custodia el Corazón, convirtiéndonos en cristianos valientes. Qué bueno que continuamos nosotros en este programa especial, segunda etapa de Custodiando el Corazón, Custodia el Corazón, que le toca a su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González. Monseñor, y yo, mientras estábamos en la pausa, yo estaba ya como ansioso de que pase la pausa para conocer la segunda etapa, el segundo momento de este programa, donde usted nos dijo que nos va a orientar ya en situaciones prácticas, cómo nosotros podemos, a la luz del mensaje del Papa en este librito, ir aplicando detallitos, ¿no? Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, ir desarrollando y, vamos a decir, entrando en la parábola de el padre que tenía 2 hijos, y el hijo pródigo. Me hubiera gustado hacer eso, pero también el Papa nos presenta, pues, a veces uno cree que, bueno, en televisión no se puede leer, no se puede decir, pero el Papa esas palabras la lee él mismo. Sí, sí. Si el Papa que es el Papa. El Papa que es el Papa, porque no soy ni papita yo. Sí. De modo que, qué bueno, dice, habla sobre todo refiriéndose a Mateo 5, 46, 48, sean perfectos. La Cuaresma y la Pascua es un camino a la perfección. Porque en el misterio pascual es morir al mal, morir al pecado, pero no quedarse muerto, sino resucitar a una vida nueva como hijos de Dios. Es decir, es el paso de la vida a la muerte, del pecado a la gracia, de la haraganería al apostolado, a la entrega. De modo que sean perfectos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si ustedes solamente saludan a sus hermanos y amigos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. De modo que nos invita, todos los hijos se parecen a sus padres, al padre, a la madre, se parecen. Bueno, pues también, si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero envió a su Hijo Jesucristo, que nos trae su mensaje y que vivió entre nosotros, que padeció, murió y resucitó y subió al cielo y nos envió al Espíritu Santo. De modo que el llamado al seguimiento de Jesucristo, la santidad, no es más que seguir a Cristo, imitar a Jesucristo, dejarse incluso
sanar por el Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo. De modo que, por eso dice Jesucristo, que el que ama a quien lo quiere, eso lo hace cualquiera, hasta los animalitos. Hasta los animalitos. ¿Y qué recompensa van a tener? Me trataron bien, yo te quiero. Si tú lo tratas mal y tú lo quieres, ese ya es un signo de transformación interior. Paréntesis, monseñor, y perdone, que no podemos dejar este espacio sin decir algo que yo aprendí de usted en una ocasión. Y de hecho eso me llevó a leerlo. Santa Teresa, que a quien más bien trataba, era a quien más difícil le caía. Y ella lo contaba como testimonio, y me gustaba que usted hacía referencia a eso. Porque Santa Teresa, bueno, había momentos que se sentía como cansada. Humanamente. Sí, humanamente. Y entonces, bueno, pues tiempos así creía como que Dios ya la había desamparado. Y entonces cuando volvió a encontrarse con Jesucristo, le dijo Santa Teresa, Señor, ¿y qué pasaba? No, es que a mis amigos, pero por eso es que tú tienes tan pocos amigos, porque tú lo tratas mal. Pero en el fondo, es vamos a decir, la Pascua. Exacto. Hay que morir, hay que sufrir para poder gozar, para poder... Incluso el estudiante también es un proceso, el estudio, un proceso pascual, por decirlo así. El estudiante tiene que preguntar, tiene que dar tiempo para digerir los conocimientos, pero después uno se satisface viendo lo que uno ha aprendido y la conducta que uno la transforma a base de la Pascua, el fenómeno pascual. Yo recuerdo con una ocasión en el seminario, usted decía, ¿qué dificultad tienen con los estudios? Y le presentaban la dificultad que había. Y usted decía, bueno, a nadie le gusta estudiar. Eso no es fácil estudiar, porque hay momentos complicados. Pero después que uno se aprende, uno se siente contento. Entonces hay que pasar esos momentos. Y una manera como muy sencilla que usted motivaba en ese sentido, a propósito de eso que usted dice en este momento. Incluso pastoralmente, yo me acuerdo cuando yo comencé como sacerdote y me mandaban a misiones y me mandaron a San Cristóbal, a los campos. Y yo, pero difícil, ¿no? ¿Verdad? Porque era como la imagen que yo como cultivé, sí, era como si me hubieran tirado a un río hondo, a ver si yo aprendía a nadar o me ahogaba. Y yo aprendí a nadar, pero me traje un traguito de agua también. ¿Se tuvo a la hoga? Sí, adiós. Hice mucha gárgara para poder seguir adelante. De modo que la santidad es un paso, vamos a decir, de morir. Y siempre la muerte, nadie se quiere morir. Aun los santos no se quieren morir. San Francisco es lo único que, o habrá sido otro santo, que le digo a la hermana muerte, ven, llévame este cuerpo para que mi alma libre pueda subir a la gloria celestial. Bueno, que es importante ese llamado a la santidad. Y la santidad es sentir el amor del Padre y amar al prójimo como a nosotros mismos. Detalle importante, monseñor, eso, de conexión con la perfección, porque nosotros, que nadie es perfecto, no, pero estamos llamados a ser perfectos. ¿Y cómo lo somos? Bueno, en la medida en que vamos progresando. Esta Semana Santa y la otra que viene, pues debe ser para custodiar nuestro corazón, para irlo limpiando, para irlo protegiendo, pues debe ser un medio, una oportunidad para ir teniendo una cosa menos por la cual preocuparse. Exactamente, sí. Otra de lo que el Papa nos invita a reflexionar es sobre el perdón. Dice en Mateo 6, 14, 15, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Y en el mismo Padre Nuestro nos enseña Jesús a pedir, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a propósito, monseñor, entonces del perdón, vamos a ver este video que nos conecta a nosotros con este segundo consejo que usted nos da a nosotros para poder custodiar nuestro corazón, de no guardar cosas negativas, de no guardar cosas que no hagan daño, porque entonces se va a prolongar y va a manchar, va a afectar profundamente el corazón. Y nos hace sufrir, es como la persona que tiene rencores.
mientras lo tenga ahí no lo bote, Exacto. va a estar ahí eso haciéndole daño. Incluso a quien uno le tiene mala voluntad, el otro ni sabe de eso, y usted ve que te está jurungando a sí mismo, y se va como, vamos a decir, punchando, como dice Ian antes, la asadura y el corazón. Entonces por eso hace falta liberarse uno y abrir su corazón y perdonar. Esa es la ciencia, perdonar. Y el que no pueda perdonar, yo le doy el remedio. Pídale a Dios que lo ayude a perdonar. Que lo ayude a y perdonar. usted verá que Dios lo va... Porque si Dios nos pide que perdonemos, si uno le pide que lo ayude a perdonar, que yo no quiero tener rencor, pero lo siento el rencor, bueno, pues poco a poco se va uno aflojando. Es como el que tiene una gripe, mi madre, ¿no? ¿Verdad? Si no escupe toda esa flema, pues entonces no va a transformarse. No, y que uno, se va a sanar. no, señor, y que uno le gusta mucho rezar el Padre Nuestro. Entonces, cuando uno pase por ese chin, uno tiene que tener cuenta lo que uno va a decir, perdona nuestras ofensas, como, y hacer como recordar, ir para atrás. Yo perdoné a fulano, perdoné a él. Entonces, porque para que tenga sentido, porque a Dios no se lo puedo hablar mentira. No se lo puedo hablar mentira. Perdóname como yo perdoné, pero yo no he perdonado. Es importante incluso en la pedagogía familiar el que uno ayude a los hijos a que perdonen, a no guardar rencor, porque eso es una pendencia muy sonsa y muy negativa que frustra a la persona, sino que uno le enseñe desde pequeño. Yo digo, tuve una experiencia así, de que tuve una dificultad con un vecinito y entonces me dijeron los compañeritos, no, ustedes ya son enemigos, no pueden visitarse ni pueden hablarse. Bueno, yo no sabía nada, ni sentía yo nada. Pues me preguntó mi mamá, ¿dónde tú estabas? Pues ya yo no voy a volver. Y dije, ¿por qué? Porque somos enemigos. No, mi mamá me explicó lo que era la enemistad. Y sobre todo, no se me olvida nunca, que me dijo, Jesús perdonó a sus enemigos que lo estaban matando. Y por eso nosotros, el cristiano, yo me acuerdo de esa palabra de mi mamá, el cristiano no puede tener enemigos. Es importante porque a veces la misma madre, para enseñarlo para defenderse, es el que te dé, dale, no te deje dar. Sí. Bueno, está bien. Enseñan a pelear. Exactamente, sí. Bueno, pues, monseñor. Y el rencor, ¿no? Que es importante. Jesucristo, a mí, el ejemplo de Jesucristo. Padre, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí mismo y sálvate tú y sálvanos nosotros. Y entonces Jesús le respondió, mi Padre me ha enviado para yo cumplir esta misión y tenemos que perdonar. Perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen ni lo que están diciendo. Así es. Por propósito del perdón, vamos a ver nosotros este video que nos va a ayudar a nosotros de manera gráfica y con el arte de la videográfica y todo esto a reflexionar de la dramática sobre el perdón. El perdón que nos conecta a nosotros con la pureza del corazón. A propósito de este programa, Custodia del Corazón, segunda etapa, con su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González.
This is a moment that take you to silence. Ya regresamos con Custodia el Corazón, convirtiéndonos en cristianos valientes.
Continuamos, señores, con este programa de Custodia el Corazón, segunda etapa, a cargo de su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González Monseñor. Y qué bonito ese video que veíamos nosotros, que nos introducía en esa temática y que como que daba conclusión a la pedagogía que usted desarrollaba con nosotros sobre el perdón. Habíamos hablado de la introspección, hacer oración en un primer momento, desde el silencio, desde la contemplación, de uno analizarse, pero luego el perdón, del contacto con el otro. Pero yo creo que hay otra cosa más también, Monseñor, ¿verdad? Así es. Es lo que se llama la regla de oro. La regla de oro. Regla de oro. ¿Y en qué consiste? Que todos los que deseen a los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. De modo que todos los que deseen que los demás hagan con ustedes, háganlo por ellos. Y en esto consiste, es decir, una reciprocidad. La regla de oro es algo en que, como toda la moral y natural, como que se une en eso. Ese deseo para todo el mundo bueno, de si lo que yo no quiero que me hagan, no hacérselo yo a nadie. Y lo que yo quiero, como me traten, tratarlo yo a todas las personas. Y el que es fiel a ese, vamos a decir, principio de la regla de oro que pone el Evangelio, y en otras culturas también, pues eso nos ayuda a seguir, a sintonizar, porque para todo el mundo, no le desee nada a nadie. Y entonces, qué importante esas reglas de conducta y de vida, que no desearle a nadie nada que a mí no me guste que me lo hagan. Yo creo que en la sociedad no habrá problema, porque a mí no me gustan las cosas malas. Entonces yo voy a hacer por el otro lo que yo hiciera por mí mismo. Entonces es una buena enseñanza, esa excelencia. De modo que todo eso el Papa Francisco ha querido como que en esa Cuaresma aprovechemos para, vamos a decir, reforzar esos principios, vamos a decir, subterráneos, que están en el corazón de las personas, para que lo pongamos en uso con sencillez, con amor. A todo el mundo puede perdonar y con sobre todo la ayuda de Dios. Y Monseñor, uno siempre está recortándose el pelo, uno siempre está lavándose la cara, uno siempre está bañándose, uno siempre está cuidándose, cortándose las uñas, cuidándose cada cosita de su cuerpo, ¿verdad que sí? Está teniendo también otras cosas externas. Entonces, el corazón hay que cuidarlo, definitivamente, con lo que usted dice, pues, y con lo que nos desarrolla el Papa Francisco, estos tres elementos, nos invita a cómo nosotros podemos cuidar nuestro corazón, custodiando nuestro corazón, defendiéndolo. No es de que aislado, sino también el contacto con el otro, ¿verdad que sí? Sí, exactamente, estar uno en la faena diaria, ¿no, verdad? En la pelea, como pero no peleando, sino siendo activo y confiando con la gracia de Dios y buscando también el auxilio divino a través de la oración, a través del sacrificio y a través de la solidaridad con el prójimo. Así es, señores. Gracias, excelencia, por esta tercera etapa. Y a ustedes, señores, no se muevan. Vamos a la pausa. Tras la pausa continúa este programa especial, Custodia el Corazón, segunda etapa, con su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González. Para la Iglesia Católica, la Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Está precedida por la Cuaresma, que se refiere al tiempo de preparación donde se recuerdan los 40 días de Jesucristo en el desierto. Durante la Semana Santa vivimos el momento más fuerte de nuestra vida. Es en donde no únicamente recordamos como momento histórico lo que Jesús hizo por nosotros, morir en la cruz y ser sepultado,
sino también recordamos muchas cosas sobre cómo debemos ser nosotros como personas, cómo es que quiere Dios que nos relacionemos con los demás, cómo es que quiere Dios que nos cuidemos todos. Es por eso que estas experiencias de Semana Santa son muy importantes, porque recordamos el compromiso que tenemos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La Semana Santa es el tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar en Jesucristo, en los momentos del Tríodo Pascual, quien con su infinita misericordia decide tomar el lugar del hombre y recibir el castigo para liberarlo de los pecados. Durante la Semana Santa sería muy bonito que leyeran más la Sagrada Escritura, que leyeran los pasajes especialmente de la Pasión del Señor, para que vean para que recuerden más bien cómo Él se entregó, cómo Él vivió sus últimos días, y para que nosotros pues podamos entrar más a este misterio de muerte y de vida. Es por eso que recomiendo que leer las Sagradas Escrituras es lo mejor que pueden hacer, y pues que participen en los 3 días del Tríodo Pascual. Es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos. Cuaresma es tiempo de oración para conectarnos con Dios y recibir la sabiduría para conocernos a nosotros mismos, encontrar nuestra felicidad y compartirla. Ayuno para recordar y solidarizarnos con los que sufren, para dejar de pensar en autocomplacernos, porque un poco de hambre nos hace apreciar la saciedad que a diario tenemos. Limosna es compartir todo lo que Dios nos da. Divide las penas a la mitad y multiplica nuestra alegría. La limosna no es un acto de desprendimiento, es un compartir de dicha. Ya regresamos con Custodia el Corazón, convirtiéndonos en cristianos valientes. Continuamos con este programa, señores, Custodia el Corazón, en esta segunda etapa, a cargo de su excelencia. Monseñor, yo de verdad, en nombre de todos los que nos están viendo, a través de La Voz de María, el canal que nos conduce a Cristo, y que es una maravilla nosotros gozar del privilegio de este canal religioso de nosotros, y yo quiero agradecer, yo personalmente, el equipo que ha estado trabajando en este programa, que yo sé que ha sido una clase magistral que usted nos ha dado para nosotros poder de alguna manera en este tiempo de Cuaresma, pues esas técnicas a la luz de este libro que el Papa Francisco nos da, de Custodia del Corazón. Pero también, Monseñor, quiero en nombre de los televidentes agradecerle que usted haya sacado su espacio, porque usted se va casi, antes de usted irse, usted comparte con nosotros, porque en esta ocasión comparte Semana Santa fuera del país, en España, ¿no, Monseñor? Sí. Pensamos participar allá en España, en Sevilla, y después también en Salamanca, de modo que vamos a aprovechar esa oportunidad que nos ofrece la Iglesia, y desde allá también lo tendremos presente, sobre todo el Jueves Santo, que es el día sacerdotal, que al fin y al cabo, como cuando uno está fuera de su casa o lejos de sus padres, hay momentos en que uno se siente... Yo me acuerdo cuando yo entré en el seminario, cuando llegaba la tardecita, a mí me daba una nostalgia grandísima. Sí. Y de noche también para rezar las oraciones. De modo que son momentos también que, sobre todo el Jueves Santo, el Domingo de Resurrección,
el Viernes Santo, las 7 palabras, en fin, estamos en distintos lugares, pero vamos a estar en lo mismo, con la gracia de Dios. Pero usted, en esta etapa de obispo emérito, pues ya hace tiempo le estaban requiriendo que fuera a su lugar de hace muchísimo tiempo. Usted allí hizo el seminario y le están pidiendo que vaya a conectarse con parte de sus raíces. Yo creo que usted fue repartiendo el ombligo en diferentes lugares y dejó una parte en Sevilla, ¿no? ¿Verdad? Sí, de modo que es importante también, como tú has dicho, agradecer a la Voz de María, que nos ofrece la oportunidad. Yo lo hago con mucho cariño, con mucha gratitud, con mucho afecto. Me gusta la Voz de María. Le pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga y nos ayude a vivir verdaderamente la Semana Santa, la Cuaresma, la Pascua, la Resurrección, la nueva vida. En una palabra, el camino de santidad, a la que aludía el Papa, que todos estamos llamados a la santidad. Y no queremos irnos del programa ni que usted se vaya de nosotros sin que usted nos dé la bendición, esa bendición que nos introduzca a poder vivir esta Semana Santa 2019. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por la sintonía. Esta es la segunda etapa de este programa Custodia el Corazón, a propósito de este libro de bolsillo que nos regala el Papa Francisco. Gracias, Excelencia, y nuevamente a ustedes gracias por la sintonía. Continuamos con la programación especial de La Voz de María en este tiempo de Cuaresma que nos conduce a la Semana Santa 2019. Muchísimas gracias.